Cayó una hoja, y dos, y tres. Por la luna nada un pez, y dos, y tres. El agua duerme 1 hora, y el mar blanco duerme 100, y dos, y tres. El ruiseñor lloraba sus heridas, y yo también, porque cayó una hoja, y dos, y tres, y una cabeza de cristal, y un violín de papel, y la nieve que podría con el mundo si la nieve durmiera 1 mes, y dos, y tres. Y las ramas que luchaban con el mundo, 1 a 1, 2 a 2 y 3 a 3, y con el ruido de las ramas, con el ay de las damas, con el cro de las ranas y el glow amarillo de la miel, y 2 y 3. Llegará un torso de sombra coronado de laurel, será el cielo para el viento duro como una pared y las ramas desgajadas se irán bailando con él. 1 a 1, alrededor de la luna, 2 a 2, alrededor del sol y 3 a 3, para que los marfiles se duerman bien. Buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Un lunes más y un lunes en compañía de ustedes y un lunes con un trabajo súper especial. Ya verán más o menos cuál es la especialidad del día de hoy. Y como siempre habrán visto el poema de apertura, que se trata del Vals de las Ramas de don Federico García Lorca, uno de sus poemas que escribió hace muchos años, por supuesto, antes de su muerte, por supuesto, y está dentro de lo que es sus poemarios y todo lo que él dejó. Hoy precisamente vamos a tratar a Federico García Lorca porque el día de ayer, 5 de junio, se conmemoraba la fecha de su nacimiento. Por supuesto, un día muy importante para todos los que admiran la poesía de este dramaturgo y todo su trabajo. Pero para nosotros es un día sumamente importante porque la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional preparó y obtuvo un premio, una proclamación, una notificación de que Federico está aquí en la Academia un día 5 de junio, dado por la alcaldía de esta ciudad, y más adelante vamos a dejarles saber exactamente cómo ocurrió, qué ocurrió y qué es lo que sucedió. Pero ahora, para comenzar, vamos primero que nada a presentar a las niñas que me acompañan. María Josefa, salud. Aurea, que van a presentar también un trabajo excelente sobre nuestro dramaturgo Federico García Lorca. Federico vino a Nueva York bajo un estado de ánimo depresivo, un estado de ánimo melancólico, y llegó a la ciudad de los rascacielos un día 29 de junio de 1929. Cuando él llega aquí a Manhattan, se sorprende de todo lo que hay. Hay un cambio
en el temperamento del dramaturgo, en su manera de ver las cosas. Y eso es lo que vamos a estudiar y a tratar en el día de hoy. No solamente viene a los Estados Unidos, sino que se pasea por varios lugares de América. Y ahí es donde está y se va a resumir el trabajo del día de hoy. Los hispanistas Gabriel Morelli y Christopher Morer y el poeta Luis García Montero nos explican por qué el poemario nacido de la visita del granadino a esta ciudad babilónica y cruel, según menciona en sus comentarios, sigue fascinando 8 y pico décadas después. El fruto de las vivencias experimentadas por Lorca en los Estados Unidos lo fue en Poeta en Nueva York, su libro considerado por la crítica actual la obra más relevante de la producción poética de Federico García Lorca. El viaje que García Lorca emprendió a América, como dijimos, del 1929 a 1930, supuso un punto de inflexión en su trayectoria poética. García Lorca partió el 29 para impartir una serie de conferencias en Cuba y Nueva York. El ambiente previo a su partida fue de un gran desasosiego para el poeta. Habría roto su relación con el escultor Emilio Alardén, a la vez que se evidenció su distanciamiento con Salvador Dalí, quien en 1929 realizó junto a Luis Buñuel la película surrealista Un perro andaluz, clara alusión al autor granadino. Vamos a especificar y a tener en consideración dos cosas fundamentales. Ni el aspecto político del dramaturgo, toda su idea, todos sus ideales políticos y sus ideales o sus preferencias en su forma de ver la vida, de vivirla y de sentirla, son dos aspectos muy íntimos que nosotros no vamos a tocar en este trabajo del día de hoy. Pero fundamentalmente fueron puntos estratégicos que toma la vida para cegar la vida de este dramaturgo. Sin embargo, Lorca ha vivido ciertos momentos que son los que nos interesan dentro de lo que es nuestro trabajo sobre la literatura, la historia de la literatura universal y sobre todo de la obra tan grande que trajo este poeta a nuestra historia literaria. Lorca recibió en enero de 1929 esta invitación para dar una serie de conferencias en Cuba y en diversas universidades norteamericanas, justo en un momento de cierta penuria económica. Al parecer, sus padres le habían reprochado el hecho de que no se ganara bien la vida. Federico escribió, en aquella época, le escribe a sus padres recién llegados: yo no quiero de ninguna manera que estéis indignados conmigo. Esto me apena. Yo no tengo culpa de muchas cosas mías. La culpa es de la vida y de las luchas, crisis y conflictos de orden moral que yo tengo. En estas palabras se muestra usualmente sincero y consciente de sus sentimientos, a la vez que reflejan un claro pesimismo frente a su situación vital. Asimismo, Lorca se sentía agobiado por su situación política, manteniendo una postura cada vez más crítica de la dictadura de Primo de Rivera. Volvemos a caer a insistir en que es un asunto irrelevante para nuestro trabajo. A mediados de 1929 firmó junto a 24 jóvenes escritores un manifiesto expresando su malestar por la situación de su país. Todos estos factores propiciaron un estado anímico propenso a la depresión del poeta andaluz, hecho que no pasó desapercibido por su familia. Su padre, Federico García Rodríguez, le comentó en febrero de 1929 que le sentaría bien un cambio de aires. Lorca llega a
Nueva York un 25 de junio de 1929. En la ciudad de los rascacielos encontró un nutrido grupo de intelectuales españoles que residían allí. Entre ellos, Federico Dionís, profesor de español de la Universidad de Columbia y director de la revista Estudios Hispánicos. Ángel del Río, profesor de literatura española en la misma universidad. León Felipe, profesor de la Universidad de Cornell. Y el pintor Gabriel García Maroto. Su primera impresión fue favorable, mostrándose entusiasmado ante el prodigioso espectáculo neoyorquino. Sus rascacielos, su vida bulliciosa, las avenidas de Manhattan, las luces de Broadway. Eso es lo que crea en el dramaturgo una especie de emoción todo el tiempo que le hace cambiar. Pasaba la mayor parte del tiempo en el Spanish Institute de la Universidad de Columbia, donde se impartían conferencias y se celebraban veladas literarias y musicales, y donde se sentía más cercano a su añorado país. En contraparte, al cabo de unas semanas, Lorca visitó Harlem. Aquí, donde junto a sus amigos frecuentaban el club de jazz Small Paradise, tomando contacto con la realidad de las minorías étnicas. Comenzó así a ver el aspecto negativo de la metrópoli americana, su deshumanización, su excesiva mecanización, su frialdad, su materialismo, todo lo contrario a la actitud vital y natural que siempre había sentido el poeta. También cabe remarcar que Lorca arribó a los Estados Unidos poco antes de producirse el crack de 1929, que sumergió al país en un ambiente de crisis económica y de la miseria social. En unas declaraciones a Luis Méndez Domínguez en 1933 expresó así su impresión de la ciudad: impresionante por frío y cruel, espectáculo de suicidas, de gentes histéricas y grupos desmayados, espectáculo terrible pero sin grandeza. Nadie puede darse idea de la soledad que siente allí un español, y más todavía un hombre del sur. Con todas estas impresiones, García Lorca inició la redacción de Poeta en Nueva York, en el que reflejó su forma intimista, su estado anímico, su melancolía, la amargura de los amores perdidos, la añoranza de la infancia pasada y de los recuerdos olvidados. Lo hizo con un estilo surrealista, con influencia de Walt Whitman y de T.S. Eliot. En una carta a sus padres, describió así la génesis del poemario neoyorquino. En Nueva York, además, así escribe él, en Nueva York, además del poemario inspirado por la ciudad, Lorca escribió un guión de cine titulado Viaje a la Luna, que habría sido de estilo surrealista, emulando a Un perro andaluz, el escrito que hizo, el trabajo o libro que escribe a Buñuel y Dalí, y siendo como más o menos la historia de un amor imposible y la luna, que es, y vamos a ver eso más adelante, la luna es un símbolo muy peculiar dentro de la obra de Lorca, y es precisamente porque es un símbolo de muerte. El 21 de enero de 1930 dio su primera conferencia en el Vassar College, dando una charla sobre las canciones de cuna que había dado anteriormente en el año 1928 en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En vísperas de su marcha a Cuba, el 10 de febrero, Lorca recibió un homenaje en el Spanish Institute, donde dio su conferencia Imaginación
inspiración y evasión, hablando de la poesía en términos cercanos al surrealismo como fenómeno poético puro. Ya no hay términos, ya no hay límites, ya no hay leyes explicables. Admirable libertad. García Lorca abandona Nueva York el 4 de marzo de 1930. El poeta tomará en Nueva York un tren que lo conducirá a la península de la Florida y desde la ciudad de Tampa embarcará en un vapor norteamericano con premonitorio nombre, que es precisamente el vapor se llamaba Cuba. Interesante. Que atracará en La Habana el 7 de marzo de ese año, invitado para dar 5 conferencias por la Institución Hispano-Cubana de Cultura que dirigía el sociólogo don Fernando Ortiz. Las conferencias se darían siempre los domingos por la mañana en el Teatro Principal de la Comedia, y como todos los huéspedes del Hispano-Cubana se aloja en el Hotel La Unión, en la esquina de las calles Amargura y Cuba. Para los cubanos que vivieron o viven allí sabrán más o menos de dónde hablamos. Su amistad con Fernando Ortiz debió de ser muy decisiva para entender la cultura negra cubana y diferenciarla de la norteamericana. Y lo más importante, identificarla con la suya. Ortiz es el primer conocedor de la influencia africana en la cultura cubana. Efectivamente, la mayor parte de todo lo que se conoce sobre lo que es la estancia de la etnia africana en Cuba es precisamente gracias a todo lo que escribió, las crónicas y los libros que escribió don Fernando Ortiz, una joya. Es el principal conocedor de esta influencia africana y uno de los intelectuales más prestigiosos de la isla. A él le dedicará Lorca el único poema donde hay referencias explícitas a Cuba e implícitamente a su música, el cual tituló Son de Negros en Cuba. Además de Fernando Ortiz, los que entablaron amistad literaria y personal con García Lorca en La Habana fueron José María Chacón y Calvo, el guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, don Juan Marinelo, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Jorge Mañach, Eugenio Florit, Emilio Vallagas y José Lezama Lima, aparte de los pintores Gabriel García Maroto, Carlos Enrique, Marianao Miguel, el maestro Pedro San Juan, director de la Orquesta Filarmónica, y el crítico musical español Adolfo Salazar. Ahora les dejo con la secuencia de este trabajo que la va a mantener la señorita Aurea Sosa. Así que adelante, Aurea, que aquí creo estoy. Que llega Lorca a Cuba. Claro, te toca hablar de eso ahora. A La Habana. A La Habana, wow. Federico llega a La Habana. Cuando Federico García Lorca llega a La Habana, como dijimos con la primera impresión de la isla, se cuenta que el poeta se emocionó al ver el castillo del Morro y exclamó: ¿pero qué es esto? ¿Otra vez España? ¿Otra vez la Andalucía mundial? Es el amarillo de Cádiz con un grado más, el rosa de Sevilla tirando a carmín y el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. Federico García Lorca huele y oye La Habana antes de verla, cuando comienza a llegarle palma y canela, los perfumes de la América de Dios, que para él no es otra que la América española, y los ruidos de maracas, cornetas y marimbos. En verdad, desde la infancia tiene el poeta una visión imaginada de La Habana, que le inspiraron las láminas de los estuches de tabaco
que desde aquí se enviaban a su padre. Está ya frente al morro y su júbilo es indescriptible. Cuba lo enamora y prolonga su estancia hasta el 12 de junio del mismo año. El poeta que arriba al puerto habanero es un hombre fuerte, moreno, de cara llena y salpicada de lunares, cejas espesas y alborotadas, tocado con una especie de gracia fraterna. Al decir de los que lo conocieron, irradia simpatía comunicativa y ninguno de los que lo rodean permanece indiferente a su risa infantil y a su embriagadora alegría. Ya no es el Federico melancólico que a mediados de 1929 preparaba su viaje a América. Es un Federico que despierta después del invierno glacial de Nueva York para entregarse al otro lado de la personalidad, pagano y vital. En La Habana, García Lorca conoce a la familia Loynaz, a Enrique Loynaz del Castillo, un importante general de la Guerra de la Independencia que había compuesto en 1895 las estrofas del himno invasor. Los 4 hermanos eran poetas y habitaban en una gran mansión en el señorial barrio de El Vedado. Federico, atraído por los versos de Enrique, de quien conocía algunos poemas publicados en España, se presentó un buen día en la casa de los Loynaz y pronto se convirtió en un visitante asiduo. El poeta granadino cayó rendido a la atmósfera casi onírica que se respiraba en esa mansión. Mi casa encantada, decía, cómo le gustaba llamarla. Allí leía fragmentos de sus obras, cantaba y tocaba el piano. Con Dulce María no simpatiza, o ella era la que no simpatizaba con él, y de los vínculos que pudieran haberlo unido a Enrique no queda constancia. Y así, poco a poco, se fue cimentando una fuerte amistad, especialmente con Flor y Carlos Manuel, con quienes disfrutó de interminables veladas en La Habana, recorriendo sus calles, recitando poemas. Así se crea una gran relación entre ellos y es a Carlos Manuel a quien regala el manuscrito de la primera versión de El Público. Federico disfruta con ellos y gusta de demorarse hasta bien entrada la madrugada en bares y cafés, aunque no es extraño que en compañía de su compatriota, el musicólogo Adolfo Salazar, sus noches terminen en las llamadas fritas de Marianao, en aquellos cabarets humildísimos, casi marginales. Tiene Federico un grupo selecto de amigos y se mueven diabólicamente al ritmo frenético de una rumba. En la época en que el son oriental hace furor en La Habana y desplaza al jazz en los índices de preferencia. Federico se sintió hipnotizado por el son y fueron él y Salazar los que llevaron a España a su regreso de Cuba los primeros sones que en Granada y Madrid golpearon sus claves y rechinaron sus güiros y exhalaron sus gritos roncos de marimbas, bongoes, salpicados por la lluvia de maracas. No hace un mes que se encuentra en Cuba y ya está completamente aplatanado. Conoce y sabe más cosas cubanas que muchos de sus amigos y nos puede servir perfectamente de cicerone y descubridor de lugares y tipos netamente criollos para nosotros desconocidos. Así escribía en abril de 1930 el historiador Emilio Roy de Leu Senrin. Yo dejo muchas veces a todos
y me voy solo por La Habana hablando con la gente y viendo la vida de la ciudad, dice Lorca. Es la única carta conocida que remite a sus padres y hermanos desde Cuba. A veces los escritos y artistas que aquí lo acogen, comenta el poeta Antonio Quevedo, me estrujan las entrañas. Lo agasajan con un té las damas distinguidas del Liceo y el gesto tiene para Federico el mismo valor que la taza de café que en el patio de una casa de vecindad, un gran patio colonial barroco lleno de azulejos y fuentes, le ofrece una negraza inmensa y bondadosa. Decía Federico, esta isla es un paraíso, Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba, afirma en la ya aludida carta a sus padres y hermanos. Y Adolfo Salazar, que lo sorprendió recostado en su cama, rodeado de 12 o 14 adolescentes a los que leía los poemas de Nueva York. ¿Has visto? ¿Has visto La Habana? Es una maravilla. Es Cádiz, es Málaga, es Huelva. Qué grandes es. Atiende los pregones de los vendedores ambulantes. El color del cielo le trae a la memoria el de Málaga. Las placas donde se leen los nombres de las calles se le parecen a las de Cádiz. Advierte detalles pequeños e intrascendentes que casi todos pasan por alto. En verdad, La Habana será para él un Cádiz grande, con mucho calor y gente que habla muy alto. En esa Habana de Federico García Lorca están también Adolfo Salazar, además de Luis Cardosa y Aragón, cónsul entonces de Guatemala, el compositor ruso Sergei Prokofiev, a quien Lorca escuchó en sus conciertos auspiciados por Pro Arte Musical, el pintor español Gabriel García Marato, su amigo desde mucho antes, y el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. Es una etapa importante en el panorama cultural cubano y Lorca quiere verlo y palparlo todo, recuerda Roy de Leusenring. Recorrió la isla de Punta Cabo, a veces como mero turista y otras con invitaciones de los filiales de la hispano-cubana en el interior del país. En el valle de Yumurí se asombra con los colores que el atardecer confiere al lugar. Alguien que lo acompaña comenta entonces que en Santiago de Cuba se aprecia una coloración similar. Pues no me iré de Cuba sin visitar Santiago, responde el poeta. Y esa misma noche, de regreso a su hotel, escribe de un tirón su célebre son, Iré a Santiago, testimonio de su Cuba real e imaginada. El narrador Hernández Catá recordaba su carácter que denunciaba un desbordamiento al parecer excesivo. Cuando recuerdo a Federico, la primera imagen que me viene a la mente es la de sus ojos y su mano extendida. En nadie volví a ver repetidos esos ojos maravillosos, decía Dulce María Loynaz y su hermana Flor, a quien Lorca envió de regalo el manuscrito de Yerma. Como hombre era feo, muy feo, pero eso sí, muy abierto, muy alegre siempre. El 12 de junio de 1930 pasó García Lorca sus últimas horas en La Habana. Flor Loynaz, en su automóvil, trasladó a Federico y a Salazar desde el Hotel Detroit en Dragones, esquina Águila, donde se alojaba el poeta entonces, hasta el puerto habanero. Allí se encontraron con Cardosa y se abrazaron. Aquí he pasado los mejores días de mi vida, dijo Lorca Marinello poco antes de la partida. La vuelta a España fue un episodio inolvidable, asegura Adolfo Salazar,
en complicidad con la gramola del barco. Federico había indisciplinado el pasaje entero, con sus canciones españolas y sus sones cubanos. Hasta aquí mi participación. Gracias, Ahora los muy dejo bonito. con nuestra amiga María Josefa. Bueno, procuraremos hacerlo a la parte de ustedes, con todo cariño y con mucha dulzura. García Buenos- Lorca llega a Buenos Aires. Federico García Lorca llegaba a Buenos Aires el 13 de octubre de 1933, en pleno apogeo de la década infame. 6 meses después, la ciudad que le dio la primera y única consagración lo vio marcharse. El poeta, de los que nada tienen, decidiría volver a una España camino a la revolución. 13 de octubre de 1933, es de madrugada, y el Conte Grande ancla en el puerto de Buenos Aires. El moderno transatlántico trae desde España a Federico García Lorca en su tercer viaje a América y el primero al Río de la Plata. Antes había estado en Cuba y en Nueva York. Viene por poco tiempo porque quiere regresar pronto a su puesto en la barraca, junto a sus barcos, sus compañeros y compañeras, en esa compañía de teatro popular y ambulante que dirige junto a Eduardo Ugarte y que se encarga de llevar lo mejor del teatro clásico español a cada pueblo en la península. El poeta piensa quedarse solo lo suficiente como para dar algunas conferencias y acompañar al éxito que está teniendo su teatro en Buenos Aires. Antes el reestreno de Bodas de Sangre y el estreno americano de La Zapatera Prodigiosa. Sin embargo, su estadía se extiende, casi que parece que no termina, durante medio año hasta los últimos días de marzo de 1934, vivirá en la habitación 704 del Hotel Castelar, sobre la Avenida de Mayo, y a escasos 100 metros del imponente Teatro Avenida, que hoy continúa funcionando y donde por aquellos días se representaban Bodas de Sangre con la actriz Lola Membrives. Su biógrafo, Ian Gibson, nos cuenta que ya en el puerto el recibimiento es triunfal. Lo esperan un nutrido grupo de periodistas, fotógrafos, representaciones culturales y algunos amigos. También personas de su pueblo natal, Fuente Vaqueros. El 14 por la mañana, los diarios titulan su llegada. Su presencia en los medios será una constante en los meses venideros. Y Federico es toda una figura en los medios de comunicación, en diarios, radios y revistas. Lorca pronunciando conferencias, Lorca recitando poemas de Lorca, Lorca tocando el piano, Lorca caminando por la avenida Corrientes o la calle Florida, o reunido con amigos y corifeos en el café Tortoni. Lorca en Tigre, Lorca con Lola Membrives, con Eva Franco, Lorca en tal o cual banquete u homenaje. De la élite cultural porteña frecuenta algunas veces a Victoria Ocampo, del que se hizo muy amigo, cuentan, fue de Pablo Neruda, quien en esos años ocupaba el cargo de cónsul por Chile en el país. Ambos grandes admiradores de Rubén Darío, el poeta nicaragüense que había residido por algún tiempo también en la Argentina, al que le habrían hecho algún homenaje. Lorca también ilustró en breve libros de poemas de Neruda con sus dibujos en el mes de febrero
del año 1934. También comparte con la escritora Juana de Ibarburú, Ricardo Molinari, Salvador Novo y Pablo Suero. Un nuevo éxito, reestreno de Bodas de Sangre. El reestreno de Bodas de Sangre a fines de octubre resulta un éxito rotundo. La obra está varios meses en cartel, pues fue representada más de 150 veces y supuso para Lorca una gran suma de dinero. Según cita Gibson, Federico pudo enviar una potente cifra a su padre, quien además era de desconfiar del éxito económico que la actividad literaria pudiera brindarle a su hijo o a cualquier otro mortal, estando en lo cierto. En diciembre de 1933 estrena La Zapatera Prodigiosa, con igual éxito, incluso siendo una obra menor y opuesta a Bodas de Sangre, una tragedia, la otra, una comedia, y anterior a esta. Luego de un receso de verano en el que Federico viaja a Montevideo, donde termina la adaptación de la Dama Boba de Lope de Vega para el Teatro de la Comedia, vuelve a Buenos Aires y la estrena. Pese a todo este éxito y una serie de propuestas tentadoras para el venidero 1934, Lorca, que ya ha retrasado su vuelta una y otra vez, tiene decidido regresar a España. Cuando Federico García Lorca se embarca el 27 de marzo de 1934, les deja a sus amigos un sobre, a Neruda más precisamente, donde dice: para seguir la fiesta. Se trata de un sobre con mucho dinero para gastar de fiesta en fiesta, de función en función. El poeta se vuelve a la cosa seria, no por eso menos feliz ni menos intensa, sino todo lo contrario. Lorca en New York. 80 años de un viaje que cambió la poesía. Los hispanistas Gabriel Morelli y Christopher Maurer y el poeta Luis García Montero nos explican por qué el poemario nacido de la visita del granadino a esa ciudad babilónica y cruel sigue fascinando 8 décadas después. El 24 de mayo de 1940 hizo 82 años de la publicación del libro Poeta en Nueva York, libro mítico que cambió el rumbo de la poesía hispanoamericana del siglo pasado. Escrito durante la estancia de García Lorca en la Universidad de Columbia entre 1929 y 1930. El manuscrito de esta obra tuvo una historia convulsa, aunque algunos poemas sueltos aparecieron en revistas como Litoral, Revista de Occidente, Planas de Poesía, revistas de verso y prosa. El primer y único borrador, compuesto por 96 páginas mecanografiadas y 26 manuscritas, fue entregado por Lorca a José Bergamín poco antes de su muerte, en 1936, con abundantes tachones y añadidos. Un ejemplo de estos rasgos que destacan ambos estudiosos lo ofrece, por ejemplo, Nueva York, Oficina y Denuncia, poema en el que Lorca condena la vida alienante de la sociedad estadounidense, interesada solo en la economía del lucro, que exige la explotación de los más débiles, lo que motiva la protesta del poeta, explica Morelli. Precisamente de estos versos encontró hace unos años
una versión inédita, Maurer, que recuerda que durante décadas los poemas publicados no reflejaron los últimos borradores de Lorca. Permiso. Precisamente de esos versos, ya esto lo dije, hace unos años una versión inédita, Maurer, que recuerda que durante décadas los poemas publicados no reflejaron los últimos borradores de Lorca. Gracias a Andrew Anderson, que editó el manuscrito que Lorca dejó a Bergamín, y a Mario Hernández, que había transcrito y estudiado los borradores, se ha fijado el texto con mayor seguridad. También Luis Montero, director del Instituto Cervantes y experto lorquiano, ratifica que Poeta en Nueva York supuso un cambio decisivo para indagar en la poesía vanguardista y encontrar un tono que expresase la crisis radical del sujeto de la modernidad. Lorca lo señaló diciendo que pasaba de la imaginación a la evasión, de la racionalidad pasó del concepto imaginativo a un grito bien medido. Sostiene él también, Poeta fue una lectura vanguardista del romanticismo, una de las apuestas decisivas dentro de un mundo en el fondo muy unitario. Poeta en Nueva York supuso un cambio decisivo para indagar en la poesía vanguardista y encontrar un tono que expresase la crisis radical del sujeto, de la modernidad. Luis García Montero. Una de las claves de esta obra única es la huella de Walt Whitman, que se encuentra en ella de manera contradictoria. Según García Montero, ya que aunque está clara la presencia del versículo, seguramente a través de las traducciones de León Felipe, la fe en la modernidad del poeta norteamericano se convierte con García Lorca en denuncia del progreso capitalista. El vitalismo se envenena a juicio de Maurer. Whitman ayuda a Lorca a inventar un personaje formidable, el poeta en Nueva York, y a encontrar una voz profética. En la obra de Whitman, el español detecta un optimismo bienhechor, explora el verso libre que se había asociado con el good grey poeta, buen poeta gris, desde comienzos de siglo, y su búsqueda de Whitman, el Dios desconocido de su oda, le ayuda a definir, aunque de manera contradictoria, su propia sexualidad. Y llegó la señora, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí hemos llegado a un punto sumamente importante, porque la historia de este poeta, de este dramaturgo, afectó grandemente a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, y afectó no de una forma grave, al contrario, sino fue un producto que trajo honor a nosotros los que presentamos la academia desde sus inicios, desde el año 2015 comienza este trabajo, esta misión hacia todos los que estudiamos, hacia todos los que nos apasionamos en este trabajo. Y ocurrió algo muy importante en el año 2018. Llega aquí a Nueva York, no el poeta dramaturgo García Lorca, sino otro poeta, otro escritor, uno que finalmente resultó parte y emparentado con la familia de García Lorca. Este señor viene desde España, desde Granada, donde se hospeda casi siempre dentro de lo que es la casa museo
del dramaturgo, y viene precisamente a Nueva York porque él quiere escribir un libro sobre toda la estancia y todo el movimiento que Lorca estuvo paseándose en el estado de Nueva York, en la ciudad de Manhattan, por donde quiera que Lorca pasó. Él quiso tocar esos puntos porque quería respirar el aire que Lorca respiró en su momento. Me refiero a nuestro miembro de honor y queridísimo amigo que ustedes conocen de este programa de Literatura Visión, el señor don Eduardo Ruiz Baena. Eduardo es un gran investigador sobre la vida de Lorca. Este libro que voy a presentar aquí, él nos trae este libro de regalo. Aquí una nota que nos deja, dice que es un honor compartir mi trabajo con una persona que comparte la misma vida de mi vida en Unión del Caribe y la Gran Manzana. Esto lo trae este señor Eduardo, a quien les dejamos siempre con un gran cariño y un gran afecto. Pero además, en esa oportunidad, cuando él viene a un evento que la academia le invita, y no le invita por casualidad, sino le invita porque también le queremos presentar nuestro gran afecto, nuestro gran deseo de compartir con personas que tienen este gran conocimiento y que puede compartirlo con nosotros y con ustedes, que son precisamente los miembros de la academia. Entonces, don Eduardo recibe el certificado de miembro de honor de nuestra academia. Todo esto es una cuestión recíproca, porque al mismo tiempo la ciudad de Union City, con su alcalde, presenta a petición de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional la proclamación precisamente sobre la ciudad de Union City, la proclamación, aquí está, y en la pantalla lo verán más adelante, la proclamación de un día, el día 5 de junio, día de nacimiento del dramaturgo, la proclamación de un día para Federico García Lorca. Este es uno de los premios que la vida nos ha dado, porque en ese momento hemos sido honrados por la ciudad de Union City presentando este trabajo. Este trabajo lo lleva Eduardo para España. Más adelante vamos a ver algo, pero vamos a seguir, porque la cosa no termina ahí. Para nuestra sorpresa, Eduardo saca de su maleta, que no contábamos con eso, saca de su maletín, y aquí está todavía con el mismo paño con el que él nos entregó hace 2 años, saca este pedazo de madera que aquí explicamos en una presentación, y este pedazo de madera corresponde, y está el clavo, no cayó aquí, está guardado, olvidé traerlo. Este pedazo de madera corresponde a la techura de la casa de Francisca Alba, de donde que al final de toda esta historia que la trae Eduardo, es la casa de familiares de precisamente del dramaturgo Lorca, y en el cual basa él todo su contenido, los problemas familiares que ocurren en la casa de Francisca y que son familiares de él, para escribir su gran obra, La casa de Bernarda Alba. Esta madera era parte de su techura. En estos momentos o en aquellos momentos está haciendo reparada la casa, y él se ocupó de traernos este regalo, y dice: fragmento del artesonado recuperado de la casa de Francisca Alba por José Pérez Rodríguez, Pepito el de Amor, para la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, New Jersey, 20 de agosto del 2018. Eso es lo que cuenta aquí, reza en este mensaje. Bueno, pues tan estábamos nosotros contentos con este regalo, que también nos sorprende este muchacho Eduardo, que es tan tremendo, porque sigue sorprendiéndonos a veces, pero en este momento les muestro, no puede ser completo porque es una cosa muy larga, muy grande. Mira, María Josefa, para que me ayudes aquí a estirarlo.
y que lo pueda ver la cámara. Esto que se llama el árbol genealógico de Federico García Lorca. Bueno, es mucho más lejos para allá, tiene 25 pies. Pero aquí ustedes podrán ver que todo es un relleno de todas las familias, las personas que intervienen dentro de este grupo familiar, redactados aquí. Esto es un documento sumamente importante, sumamente grande para nuestra historia literaria, el saber que Federico tuvo todas estas familiares, de dónde es la descendencia de don Federico. Y esto lo trae nuestro querido Eduardo Rodríguez en su viaje acá a recibir el título de miembro de honor de nuestra academia y al mismo tiempo a entregarnos estos regalos que fueron o son algo invaluable, por lo que damos las gracias nuevamente a Eduardo. Eduardo llega a España con su proclamación y ahora vamos a dejar en este programa especial como un homenaje a don Federico García Lorca de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional a través de Literatura Visión, y para ustedes les vamos a dejar saltando el orden que regularmente traemos con el doctor Luis Alberto Ambrogio, que sería el que viene ahora. En este momento vamos a saltar al doctor Ambrogio y le dejaremos para más adelante y vamos a escuchar cómo fue la visita de Eduardo aquí a los Estados Unidos, cómo fue el encuentro con nosotros, con la academia, y cómo siguió este capítulo hasta allá en España. Les dejamos con las anécdotas de Eduardo Ruiz Baena en sus comentarios sobre ese día tan importante para nosotros. Adelante, corre video. Hola amigos de la Academia Norteamericana. De nuevo con ustedes, esta vez con una efeméride a celebrar. Se celebra el 5 de junio, el 5 a las 5, el día en que nació Federico García Lorca. Día que se celebra en todo el mundo esta efeméride, pero que pocas ciudades, como es el caso de Union City, han designado un día especial para celebrarlo, y es el Día de Lorca. Mis primeros libros que edité los hice bajo el paraguas de la asociación Carpe Diem, que dirige y preside un gran amigo mío, Marcelo López Pozobón, quien meses después de presentar mi último libro sobre la vida de Federico, Tarta de manzana y melón maduro, se nos ocurrió que este libro, teniendo en cuenta que trataba de los recuerdos que a Federico le venían en mente cuando estaba en Nueva York, qué mejor sitio que en Nueva York para presentar esta nueva publicación. Y así empezamos a mover los hilos para hacer esta presentación y dar una conferencia sobre la importancia que para Federico García Lorca supuso su estancia en los Estados Unidos. La idea también era intentar revolver la bola de la Universidad de Columbia a su estado original y colocar allí a nuestro poeta universal una estatua y trasladar de aquí desde España esa estatua para que fuera instalada allí. Esta idea fue presentada a los medios de comunicación y tuvo un gran éxito. De hecho, antes de la partida hacia los Estados Unidos hubo muchos medios de comunicación que se hicieron eco de esta idea. Bueno, fue el momento en que ya empecé a contactar con la Academia Norteamericana de Literatura y con doña Rosalía, que abrió las puertas de su ciudad, de su país y de su casa, de la Academia, para que a lo largo de una tarde con Federico, pues expusiera no solo mi libro, sino expusiera lo que significaba la figura de Federico García Lorca dentro de la literatura. La conferencia tuvo un gran éxito, el público
excelente. Quizás me alargué en exceso en mi alocución, con lo cual lo que fue el concierto posterior tuvo que ser suprimido para cumplir con los horarios. Pudimos contar con la inestimable presencia del gran poeta, miembro de la asociación, don Jorge Luis Seco, que dedicó una poesía a ese momento y al poeta. En el acto, pues, hubo un intercambio de obsequios en el cual yo obsequié con un paramento, una parte del techo original de la casa de Francisca Alba, y el estudio sobre la genealogía de Lorca, que a la postre venía a demostrar que existe un vínculo de parentesco entre su familia y la mía, o por no decirlo de una forma mucho más directa, de que somos parientes. Bien, a cambio, la sorpresa de que el ayuntamiento, el City Hall de Union City, decidió convertir el día 5 de junio en el día de Lorca. Recibí el manifiesto en el cual se hacía público ese deseo, y a la vez también recibí el honor de ser nombrado miembro de honor de la Academia, algo que ya a partir de ese momento, cada vez que hago una publicación, tengo el gusto de ofrecerlo como uno de los grandes hitos en cuanto a mi trabajo a la hora de publicar. Para mí es un honor muy especial, puesto que yo fui el que recibió el edicto para ser trasladado aquí a la ciudad, a la provincia de Granada, para que toda la sociedad española supiera que en una gran ciudad de los Estados Unidos todos sus ciudadanos estaban con la mente ese día pensando en Federico García Lorca, y que luego tuve el honor de entregarle al presidente de la Diputación de Granada para que a su vez lo distribuyera por los diferentes lugares lorquianos, donde ya saben y son conscientes de que en esta gran ciudad, que en Union City, se celebra el Día de Lorca por lo más alto. Para mí fue un momento emocionante que siempre recordaré, puesto que fue una conjunción no solo de mi pensamiento, de mi persona, sino con las personas que estaban allí presentes. A mi regreso, esta circunstancia fue también muy seguida por los medios de comunicación, incluso en medios de la Argentina, de México, no solo de la provincia de Granada, sino de toda España, se hicieron eco de este acontecimiento. Y la noche anterior al 20 de agosto tuve un encuentro con la familia que tengo la fortuna de tener en New Jersey, y acudieron a la cita en Manhattan muy emocionados porque en el buzón de la casa habían descubierto la invitación para asistir a ese acto que yo iba a tener el honor de presidir, dando una conferencia sobre el libro que escribí sobre la infancia y la vida de Federico en Nueva York. Porque todo ronda a raíz de eso, de la estancia de Federico. Es un hito muy importante en la historia del poeta, puesto que allí encontró el refugio a sus penas que arrastró, que vivió en una gran ciudad que nunca pudo imaginar así, y que le influiría notablemente tanto en su poesía como en su concepción del teatro. A Federico, esos teatros, esa obra, esas representaciones, esa forma de dirigir el teatro, esa nueva forma de dirigir el teatro que vio en Broadway, sería algo que lo impresionó profundamente, que le cambiaría su forma de ver una puesta en escena. Y con todas sus ideas, conforme fue pasando el tiempo, todas sus obras las fue remodelando y adaptándola a esa nueva visión que había obtenido de cómo debía ser el teatro para la masa, para no una clase social privilegiada, sino para que todo el mundo tuviera el acceso al teatro. Y ese fue el gran legado que los Estados Unidos
le dieron a Federico y que supo devolvernos con esas magníficas obras de teatro y con ese libro póstumo que fue Un poeta en Nueva York. Para mí, ese 20 de agosto supuso el encuentro con la academia y tiempo más tarde empezaría la sesión de vídeos que semanal o quincenalmente le remito, investigando sobre la figura, las amistades, la importancia de este gran autor. Pero más allá de la literatura, las palabras no solo sirven para rellenar libros, sino que unen a las personas. Y yo me siento especialmente unido con ustedes, con Rosalía, con su equipo, con todo el mundo que conforma la academia. Y aunque yo hable a una cámara y luego vea en internet el resultado no solo de mi trabajo, sino el trabajo de muchas más personas, me siento como miembro de una gran familia. La madrugada del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue fusilado entre las localidades granadinas de Biznar y Alfacar. Se ha propuesto ahora crear una exposición itinerante por Andalucía y una estatua en la Universidad de Columbia en Nueva York. Este fin de semana se cumplen 83 años de su muerte. El padre de la idea es Eduardo Ruiz, investigador y biógrafo del poeta. En esta tarea cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Carpe Diem de Granada. Juntos pretende que el poeta regrese a Nueva York. Queremos que en Nueva York se coloque este año una estatua en el lugar donde Federico se hizo en octubre de 1929 esa famosa foto que da la vuelta al mundo de Federico sentado en el reloj de la Facultad de la Universidad de Columbia en Nueva York. Eduardo Ruiz presentó hace un año su obra Tarta de manzana y melón maduro en la sede de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Y desde hace 5 años dirige un taller sobre la vida y obra del poeta de Fuentevaqueros. En el 83º aniversario de su muerte promueve, junto a la asociación Carpe Diem, revitalizar el recuerdo de Lorca. Para Federico Andalucía era algo esencial, vivo, y queremos organizar una exposición itinerante por todas las ciudades andaluzas en la cual se exponga particularmente aquello que cada ciudad tenía que a Federico le atraía. Federico García Lorca se fotografió en el reloj del sol de la Universidad de Columbia en Nueva York a finales de junio de 1929 y es el lugar propuesto para erigir su estatua para inmortalizar su estancia en los Estados Unidos. Doña Rosalía me pidió que grabara un especial dedicado a este día. Me sentí muy orgulloso porque para mí pertenecer a esta gran familia es un honor que voy a intentar seguir manteniendo durante el tiempo que ustedes me aguanten. Y sin más preámbulo, me despido de ustedes hasta el próximo episodio. Un abrazo. Bien, y ahora les dejamos con nuestro querido doctor Luis Alberto Ambrogio, que presenta en este mes de junio el ciclo de poetas peruanos. Hoy nos trae a don César Vallejo y todas estas anécdotas de César Vallejo, la ciudad de César Vallejo y las diferentes encuentros que existen entre César Vallejo y Luis Alberto Ambrogio. Adelante, doctor. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Buenas tardes, Rosalía. Muy bien me encuentro y feliz de estar involucrado en este diálogo sobre nuestra pasión, que es la literatura y la poesía. Genial. Ahora me acuerdo que usted me mencionó algo sobre el ciclo de poetas peruanos para este mes de junio. ¿Así comenzaríamos hoy? Exactamente, comenzaríamos este recorrido por Perú, aunque los poetas peruanos han vivido mucho tiempo fuera, y empezaríamos con César Vallejo, que obviamente es una de las figuras que tendríamos que dedicarles todo un año de segmentos, porque es tan grande que es imposible abarcar en 15 minutos. Bueno, pero creo que usted tiene también anécdotas muy personales relacionadas con César Vallejo. Sería interesante saber sobre eso.
Bueno, empiezo diciendo que César Vallejo nació en Santiago de Chuco en el año 1892 y es increíble el honor que tengo de haber sido nombrado hijo adoptivo de esa ciudad por sus autoridades gubernamentales. Así que esa es una de las anécdotas. Por el otro lado también, César Vallejo ha estado en mi vida desde muy pequeño, porque mi madre me regaló, al notar de que a mí me gustaba el género poético, una antología de César Vallejo, motivada por un colega suyo en la Universidad Nacional de Córdoba, Juan Larrea, un gran valleciano muy reconocido. Así que la influencia de Vallejo y mi admiración por su obra comienza desde muy temprano. En estos días precisamente se está haciendo lo que se llama el peregrinaje Capulí, Vallejo y su tierra, que nos juntamos ahí vallejianos y vamos desde Lima hasta Trujillo y de Trujillo a Santiago de Chuco, siempre pues compartiendo nuestras ideas sobre este gran poeta y escritor que es considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. Es curioso que Thomas Merton, el crítico literario, decía de él que era el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiendo universal, porque efectivamente él nació, el padre de él era un sacerdote que después llegó a ser un gobernante de su zona, y bueno, siempre tuvo una relación muy interesante con Dios y con Cristo, en el sentido, como dice, yo nací un día en que Dios estaba enfermo, y una relación, estaba siempre presente Dios y Cristo en su poesía, pero no necesariamente de una manera así de veneración católica, sino siempre en un sincero cuestionamiento. Martin Seymour Smith dice que Vallejo es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Muy interesante esa aserción, obviamente. Es interesante porque también él empezó escribiendo sus dos primeros poemarios en Lima, Los Heraldos Negros en 1918 y luego Trilce en el 22. Y estamos celebrando precisamente este año el centenario de Trilce, por el cual le voy a dedicar un momento especial a este impresionante, increíble poemario, que por supuesto irrumpió con su vanguardismo, la ruptura con palabras, empezando por el título del poemario, Trilce, que es un neologismo, y hay muchos artículos preguntándose de dónde viene. Algunos dicen que viene del vocablo 3, que él en un momento dado repitió 3 y se trastabilló hablando y le salió tris en vez de 3. Y la otra dicen que es una conjunción de palabra con dulce, 3 y dulce. Pero lo cierto es que es un vanguardismo, porque como lo vamos a ver en las poesías que lea, en los versos, van a ver cómo él rompe con la gramática, rompe con la sintaxis, rompe con todo en este poemario compuesto de 77 poemas. Además de su poesía, obviamente él escribió libros en prosa. De hecho, en la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, sino de prosa. Uno es una novela titulada Tungsteno, publicada en Madrid en 1931, y el libro Crónicas de Rusia en 1931, también publicado en Madrid el mismo año. Y también allí se escribió su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a la luz años después de su muerte. No lo quisieron publicar porque decían que era muy triste. Y también luego de su muerte salieron poemarios póstumos como Poemas Humanos, que son interesantísimos, España aparta de mí este cáliz, y
todo mucho, digamos, por el empeño de su viuda, Georgette Vallejo, a quien él conoció precisamente en su estadía en Madrid, porque Vallejo, luego de su estadía en la cárcel, que fue injustamente encarcelado, y es interesante porque en el 18 muere su madre, luego él se separa de varios de sus personas amadas que fueron muy importantes en su escritura, y luego pues el encarcelamiento. O sea que este poemario Trilce se compone en esos 4 años, desde 1918 al 1922 en que se publica. La genialidad de Vallejo yo la he documentado en un libro que se publicó en Perú, que se titula César Vallejo, genio entre los genios. Y aquí simplemente, por ejemplo, analizo relaciones que tiene él, como por ejemplo la autonomía, pasión sociopolítica y reciclaje en los yo poéticos de César Vallejo y Walt Whitman. Él leyó a Walt Whitman en la Bohemia de Trujillo, y estoy hablando en los años 1916, o sea, muchísimo tiempo antes, pero florece o brota Whitman en los ejes discursivos de Vallejo. También, por ejemplo, la época modernista de Vallejo la podemos ubicar antes del 1922, cuando publicó Los Heraldos Negros, y ahí tiene un poema a Darío, que el poema se llama Retablo. Yo tengo este artículo y capítulo de este libro que se llama Vallejo y Darío unidos en el poema Retablo. Por otro lado, por ejemplo, es increíble la concepción que tenían tanto Vallejo como Paul Celan. Parece mentira, o sea, pasando los océanos, etcétera, la concepción de la piedra como su dignidad, su silencio a ser adorado, etcétera. Y entonces este capítulo habla de la esperanza en la piedra, del silencio, la poesía de César Vallejo y Paul Celan. Y luego, por ejemplo, otro capítulo compara la escritura de Miguel Hernández y César Vallejo en términos de su rebeldía digna y genial en sus vidas y en sus obras, sus versos. Y el último capítulo de este libro se titula Genio entre los genios, y estudio ahí y doy a conocer la presencia de Nietzsche en los poemas de César Vallejo. Por eso lo llamo un genio entre los genios. Él se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo en el año 1910, pero luego, debido a problemas económicos, retornó a su pueblo y para ayudar, trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios, y le ayudó a su padre en las tareas administrativas de gobernador, y tomó allí contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, que estaba cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su reconocidísima novela El Tungsteno. Luego viajó a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina, pero abandonó la universidad, y luego estuvo de tutor de los hijos de Domingo Sotil, un rico minero, y ocupó algunos otros puestos de enseñanzas, etc. En 1913 regresó a Trujillo con su propósito de retomar sus estudios universitarios en letras, y luego trabajó como maestro en diferentes universidades. Resalté anteriormente la presencia en su vida de sus amores, sus enamoramientos. Por ejemplo, en 1917 se enamora de Mirto, que él le llama así, que soy la Rosa Cuadra, una muchacha de 15 años con quien sostiene un apasionado y corto romance.
y el romper esto le dio influyó tanto que tuvo cierta intención de suicidarse, cosa que sus amigos lo sacaron de esa depresión y lo motivaron a que viaje a Lima a fin de retomar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También la María Rosa Sandoval es la inspiración de su primer libro, que junto con su madre se llamaba María, y él las conmemora en una imprecación a Dios de sus poemas, Los dados eternos. Tú no tienes Marías que se van, le dice en un verso Vallejo. Ella, después de un año de romance, desaparece sin dejar huella, que aparentemente ella lo hizo porque no quería entristecer a Vallejo con una enfermedad que ella tenía mortal, que era la tuberculosis, y por eso falleció en el año 1918. Bueno, yo creo que me voy a concentrar, podría hablar, como dije, una hora o más sobre todo, pero quiero citar un colega mío de la academia, escribió, y amigo también, Eduardo González Viaña, es peruano también, escribió Vallejos en los infiernos, y ahí él detalla, él es abogado también, revela piezas claves del expediente judicial seguido contra el poeta, y muestra que todo aquel fue una construcción deliberada por el juez y sus enemigos para hundirlo en una prisión infame. Pero eso le afectó muchísimo a Vallejo, porque durante ese periodo precisamente escribió este libro, Trilce, poemario de 77 poemas, que es increíble en su rebeldía. Con esto él inicia, digamos, la vanguardia. Él salió de la cárcel en virtud de una liberación provisional, pero se fue a Europa y prácticamente supo ya que no podría volver jamás a su patria. Entonces la cárcel y estos infiernos los denuncia Viaña precisamente en su libro. Bueno, Trilce anticipó gran parte del vanguardismo que se desarrollaría en los años 20 y 30. Vallejo lleva en este libro la lengua española hasta límites insospechados, inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas por los movimientos luego dada y superrealista. Se adelantó a la renovación del lenguaje literario que después ensayaría, por ejemplo, Vicente Huidobro en su poemario Altazor y James Joyce en su relato onírico Finnegan's Wake. En París los primeros años fueron de muchísima estrechez económica, tal es así que tuvo en ocasiones que dormir a la intemperie, pero allí inicia precisamente la amistad con el escritor español Juan Larrea, que antes comenté, que influyó en que mi madre me regalara la antología de Vallejo, y con Vicente Huidobro, también como otros importantes intelectuales como Pablo Neruda y Tristan Tzarkza. Bueno, en el año 27 conocí en París a Georgette Marie Philippard Travers, que era una joven de 18 años, y con ella luego se casó, profundizó sus estudios sobre el marxismo y, bueno, fue, por ejemplo, a España en varias oportunidades. En el 30 se publicó allí su poemario Trilce, que, dicho sea de paso, muchos lo llamaban como un desastre, y realmente recién se empezó a conocer a raíz de esta publicación en Madrid, que tenía un prólogo de José Bergamín. Y también estuvo muy involucrado a raíz de estos viajes, sobre todo no solamente en el 31, sino luego en el 36, 37, con grandes literatos españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, etc. Bueno,
voy a acabar porque podría seguir esto por largo tiempo. Él participó en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura y fallece luego en París en el año 1938. Él era profesor de lengua y literatura en París y se renueva una enfermedad que él tuvo desde pequeño, que era el paludismo, y pues fallece de eso en París. Bueno, voy a leer en este momento unos versos de este libro, Trilce, que celebrando pues su centenario. Dicho sea paso, también Vallejo no solamente fue poeta, sino que traductor, tradujo a Marcel Aimé, entre otras, y fueron publicadas sus obras en París, Madrid y Buenos Aires. También escribió 4 obras de teatro y tiene obviamente, obra vastísima. Increíble la originalidad, rebeldía y los ejes discursivos de Trilce. Hay 4 ejes discursivos que yo destaqué precisamente en una conferencia que di en este congreso, Capulí, Vallejo y su tierra, y los ejes discursivos son la madre, los números, las horas, el tiempo y su burla, la lluvia y el mar. El poema 23, por ejemplo, de Trilce constituye uno de los grandes textos metafóricos que se han escrito sobre la madre. Es hermoso del primero al último verso, pero no voy a leerlo totalmente, sino, por ejemplo, voy a empezar por los 2 primeros versos. Dice así: taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Y luego dice, en otros versos, dice: tierna dulcera de amor, hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar, cuya encía late en aquel lácteo hoyuelo. Y luego, en un poema, que es el poema 55, dice: madre, mañana me voy a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Y Pedro Granado, por ejemplo, en su ensayo El mar y los números de Trilce César Vallejo, establece que en Trilce cada instancia textual al fin y al cabo se considera como núcleo de la creación del discurso poético. Y el sujeto lírico se abre hacia el infinito, hacia el mar, que implica tanto el origen como el final. Es una multitud incontable. Y voy a acabar leyendo el poema 77, final de Trilce, que dice: graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. No se vaya a secar esta lluvia, al menos que me fuese dado caer ahora para ella, o que me enterrasen mojado en el agua, que surtiera de todos los fuegos. ¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia? Temo me quede con algún flanco seco, temo que ella se vaya sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales, por las que, para dar armonía, hay siempre que subir, nunca a bajar. ¿No subimos acaso para abajo? Canta lluvia en la costa aún sin mar. Bueno, si ustedes leyesen este poema, verían, por ejemplo, que no pone nunca, sino nunc, como pronuncié, etc. Y la forma en que lo corta los versos es de una forma totalmente única. Bueno, con este regalo, como es la poesía de César Vallejo, acabo este segmento y los espero la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Será un homenaje maravilloso para César Vallejo en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Le esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Rosalía, y a toda la audiencia. Ahora
traemos, hoy es un día muy espectacular, porque viene esta señora, María del Carmen Aranda, que le correspondía el día de hoy traer su segmento. ¿Y qué creen que nos trae? En su rato de mujeres de la historia, nos trae a María Magdalena. Oh, wow. Increíble. Ahí está María del Carmen, bienvenida. Y un abrazo para ustedes. Y adelante con este gran trabajo que debe traer María del Carmen sobre todo lo que escribe ella. Sobre María Magdalena. Y muchísimos éxitos en la feria de España, que estás de Madrid, donde estás llevando tu libro. Que tengas muchos éxitos, eso te auguramos desde aquí, desde Literatura Visión. Adelante, María del Carmen, adelante con tu video. Muy buenos días, buenas tardes. Desde Madrid, España, les envío un muy cordial y afectuoso saludo. Se podrían escribir cientos de páginas demostrando a verdaderas heroínas que cambiaron el rumbo de la historia, bien por sus descubrimientos como Madame Curie, por su valentía como la doncella de Orleans, o a Ende, pionera en el arte en España y muy probablemente también de Europa. Fue como iluminadora de manuscritos en el Reino de León a finales del siglo X. Cabe mencionar también a Teresa Díez, la primera gran pintora de la historia del arte español, cuya actividad artística se desarrolló en la provincia de Zamora entre los años 1320 y 1350. Sin embargo, un sesgo cognitivo ha relegado a la mujer a un segundo plano en el que no se le han atribuido sus verdaderos méritos. Nuestras poetas, escritoras, ensayistas, defensoras de la justicia han descrito mediante su verbo históricamente y a través de su pluma firme la situación social, económica y política en la que vivían. Ellas fueron excluidas y apartadas de los foros de discusión y en otros muchos casos fueron perseguidas tanto físicamente como psicológicamente, destinadas a un exilio sin barrotes de hierro o a jaulas de cristal como una especie en exterminio. Siguiendo con las personalidades y personajes femeninos, la mujer en la historia, me gustaría hablarles esta vez de María Magdalena, una de las mujeres más enigmáticas y sugestivas de los evangelios, una mujer estigmatizada como prostituta, que fue más valiente que los apóstoles en el momento de la crucifixión de Jesús y que tuvo un papel muy importante en su vida. La traición de Judas, la cobardía de Pedro, la huida de todos los apóstoles quedó frente a la fortaleza de su madre, María, y la fidelidad de María Magdalena. Se dice que María Magdalena nació en Magdala, una ciudad judía situada en la orilla occidental del lago de Genesaret, que floreció sobre todo en el siglo II hasta el siglo V antes de Jesucristo. Fue conocida en el mundo grecolatino como Tariquea y como metrópoli portuaria existían muchas tabernas y prostíbulos. Contaba además con una gran torre por la que dio origen al nombre de la ciudad, ya que Magdala significa torre. Algunos autores antiguos asociaron su nombre, Miriam traducido como María, y el vocablo Megagdela, que significa cabello trenzado, y unieron ambos, María, la que poseía el cabello trenzado, o María Magdalena. Según el Talmud, que es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, código civil y religioso, elaborado entre los siglos III y V por los eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel, a ese nombre se le daba a las mujeres que constantemente se arreglaban, un eufemismo para designar a las jóvenes que se dedicaban a la prostitución. Los evangelios la mencionan como la primera de un grupo de mujeres que estuvieron en la crucifixión de Jesús y que al regresar al lugar del sepulcro se encontró con Jesús resucitado. Ve
y proclama el querigma, literario bíblico de sesgo oratorio que actualmente podría estar representado como ve y anuncia esta buena noticia. En el año 591, el Papa Gregorio I Magno, en su homilía número 33, proclamó que aquella a quien el evangelista Lucas llama la mujer pecadora es María Magdalena, de la cual son expulsados los 7 demonios. A partir de ese momento, la imagen de mujer pecadora, redimida y penitente caló hondo, y la devoción de María Magdalena comenzó a expandirse por toda Europa, por todo el mundo, pero siempre con el peso de ese estigma de vida pesada que le seguiría durante siglos. Marela Zapata, una gran arqueóloga mexicana, en su proyecto de trabajo en Israel hace muy poco, incluyó nuevos descubrimientos que desmienten la imagen tradicional de María Magdalena como una pobre prostituta, aportando evidencias de que en realidad fue una mujer acomodada. La Iglesia de Oriente la denominó isapóstolos, es decir, igual que los apóstoles. La tradición oriental establece en uno de los textos del Signa Sarión que fue enterrada en Efeso junto a Juan Bautista, en la entrada de la cueva de los 7 durmientes, y que sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IX. En la Iglesia de Occidente, por lo contrario, sería Tomás de Aquino el primero en mencionarla como apóstol de los apóstoles. Y fue a partir de 1969 cuando la imagen de María Magdalena comenzó a cambiar gracias al Papa Pablo VI, que retiró del calendario litúrgico el apelativo de penitente, el cual le era adjudicado tradicionalmente. En 1988, el Papa San Juan Pablo II, en la carta Mulieris Dignitate, se refirió a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles y señaló con mucha claridad que durante la prueba más difícil de fe y fidelidad, que fue la crucifixión de Jesús, las mujeres demostraron ser más fuertes que los apóstoles. Ya el 10 de junio de 2016, hace muy poquitos años, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto por el cual se eleva la memoria de Santa María Magdalena al grado de fiesta en el calendario romano. En Occidente, a partir del siglo X, nació la leyenda de que al iniciarse la persecución contra los cristianos, María Magdalena, Lázaro, junto a otros, se fueron de Jerusalén huyendo y llegaron hasta la Provenza. Y allí la evangelización hasta su muerte, que se produjo en Provence o Saint-Maximin. Sus reliquias fueron llevadas a Becelay, donde se venera el relicario con parte de su cráneo. También llegaron fragmentos de su cuerpo a Inglaterra y a otros territorios germanos. El pie, por ejemplo, se venera en Roma, el pie izquierdo en Roma, y en otros lugares su pelo y otros fragmentos óseos. Han transcurrido 21 siglos, casi 740.000 días, y aún hoy seguimos recordando a esta gran mujer que fue María Magdalena. Desde Madrid, España, un cariñoso afecto para todos ustedes. Gracias. Ahora vamos a los anuncios de Alba Learning. Corre video, gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores.
y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bien, y así vamos cerrando ya el programa en el día de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Y vamos a presentar en Los Estelares un trabajo muy interesante que hizo Nicodelma Mejía Nina, más conocida como Nicky Nina. Para nosotros, ella pertenece a la delegación del estado de Nueva York, y junto con Emmanuel Roque hicieron un trabajo muy lindo sobre un poema musicalizado por Emmanuel Roque en una combinación muy interesante que queremos presentar en Los Estelares en el día de hoy. Y así, para terminar el programa, como siempre, les dejamos con esa música y ese poema de Nicky Nina y de Emmanuel Roque. Y así terminamos en el día de hoy este programa. Y como siempre, les dejamos con el deseo de que estén con nosotros nuevamente la semana que viene. Vamos por más. Vamos por más. Hola, muy buenas tardes, estimado público de Literatura Visión, y un fuerte abrazo a todas las directivas y todos los miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Mi nombre es Nikelma Mejías Nina y me dirijo a ustedes hoy desde el capítulo de Nueva York. En esta tarde me place platicarles acerca de un poema que escribí hace ya unos añitos, el cual se intitula Ausencias. También quisiera aprovechar este espacio para comentar brevemente acerca de los procesos creativos de los cuales no me puedo escapar. Primeramente, pienso y siento igual que T.S. Eliot, quien alguna vez señaló que para que una forma poética moderna logre perpetuarse, debe tener una dosis moderada de vanguardia, apuntando a lo novedoso, es decir, no ir tan lejos como para ser incomprensible, pero no repetir aquello que ya existe. Yo entiendo que la poesía es de carácter individual, al igual que de carácter colectivo, y para que un poema logre ser trascendental, requiere de la individualidad de su autor, pero también requiere la recepción colectiva de sus lectores. La poesía debe dejarnos con la sensación de un sentimiento. El poema es el canal que nos lleva a la poesía, la cual para mí es un estado mágico. Es una forma de arte que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que se siente. La siente el poeta en su proceso creativo y se repite como eco en las citaras del receptor, el cual le da forma única en su internalización e interpretación personal, tocando así una fibra sensible en nuestras emociones, a veces una fibra inédita. A veces la poesía nos sorprende. Este poema que les comparto a continuación, y el cual ha sido deliciosamente musicalizado por el maestro, compañero y queridísimo amigo Emmanuel Roque, y ustedes me dirán si sí o sí tengo razón, es un poema que llegó a mí una noche nublada, mientras miraba por mi ventana casi en estado meditativo. Este poema llegó sin pedir permiso, como rompiendo fuente, esperando nacer. Y yo no pude hacer más que rendirme al impulso, obedecer y ponerme a escribir. Comparto con ustedes mi poema Ausencias. Busco en la neblina de esta noche, ¿cuál de tus ausencias me acompañará?
en la garganta de nuestra historia y en algún lugar del universo eres incompleto, careces de tu partida que está conmigo. En este último cuarto de luna, mi cuerpo, ese declive en la cama que lleva tu nombre, y yo estamos errantes sin ti. En las fronteras de mi memoria hay un tiempo, sin luz y sin olvido que te espera. Busco en la neblina de esta noche cuál de tus ausencias me acompañará. Busco en la neblina de esta noche cuál de tus ausencias me acompañará. En la garganta de nuestra historia y en algún lugar del universo eres incompleto, careces de tu partida que está conmigo. En este último cuarto de luna, mi cuerpo, ese declive en la cama que lleva tu nombre, y yo estamos errantes sin ti, en las fronteras de mi memoria. Hay un tiempo, sin luz y sin olvido. En las fronteras de mi memoria hay un tiempo, sin luz y sin olvido. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? En la neblina de esta noche, ¿cuál de tus ausencias me acompañará? Busco en la neblina de esta noche, ¿cuál de tus ausencias me acompañará? En las fronteras de mi memoria hay un tiempo, sin luz y sin olvido. En las fronteras de mi memoria hay un tiempo, sin luz y sin olvido. ¿Qué te espera? 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 ¿Qué te espera?